¿Qué tal? Saludo cordial, aquí están nuestros titulares para hoy, lunes 3 de junio de 2025. Nuevo atentado contra un pilar del puente de Kerch en Crimea por parte del ejército ucraniano obliga a cerrar el tránsito a los viajeros en las últimas horas. El consejero de seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, responde a los que están preocupados por un ataque de respuesta de Rusia a Ucrania por las acciones militares a los aeródromos estratégicos de la Federación. Vladimir Zelensky se dirigió el lunes a los medios ucranianos con nuevas amenazas contra Rusia, que contiene el memorándum presentado por Rusia a su par ucraniano en Turquía como requisito para llegar a una mesa de negociaciones. Les tengo detalles especiales. En la última jornada suenan las sirenas antiaéreas en Kiev por nivel de amenaza de lanzamiento de misiles balísticos rusos a territorio ucraniano. Rusia planea una respuesta a gran escala a los recientes ataques con drones ucranianos contra sus aeródromos militares que afectaron su aviación estratégica, lo que está informando en las últimas horas de New York Times. Les tengo detalles de esta noticia. Rusia dice que sus tropas capturaron Andrivka en la región ucraniana de Sumy. Un cazabombardero polivalente Sukhoi Su-34 despedazó un cuartel provisional de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un área de responsabilidad de la agrupación Yuk-Sur del ejército ruso. Rusia atacó Sumy en la última jornada. Zelensky acusa de ataque desmedido contra civiles. Informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Varios distritos municipales de las regiones de Kherson, Zaporilla quedaron sin electricidad debido al ataque masivo con drones por parte de Ucrania en la madrugada de este 3 de junio. Donald Trump dice que está abierto a reunirse con Putin y Zelensky en Turquía. El Kremlin llamó este martes a no esperar resultados inmediatos tras la segunda ronda de negociaciones con Ucrania celebrada en Estambul. Ucrania asegura que destruyó 13 aviones en el ataque del domingo contra bases rusas. Trump le está colmando la paciencia con el conflicto ucraniano, dice embajador de Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro en Venezuela arremetió este lunes contra el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quien aseguró que su país está avanzando en la preparación para la guerra. Es una locura que Europa esté hablando de guerra. Yo llamo a la humanidad, a quien pueda escuchar nuestro mensaje, a levantar un poderoso movimiento social, un poderoso movimiento popular en Europa y en todos los países contra el guerrerismo, contra el militarismo y contra la guerra que llama este primer ministro descocado y loco. El Reino Unido sería derrotado en un hipotético conflicto bélico con Rusia al que se está preparando el primer ministro británico Keir Starmer, según ha comentado el periodista irlandés Charlie Wolff. Y el Deep State en Norteamérica está preocupado por los avances rusos en la línea del frente. Esto y mucho más en el nuevo desarrollo informativo. Bienvenidos y los invito a que se queden hasta el final del video. Muchas gracias por su apoyo. Si creen que tiene relevancia, por favor nos ayudan a compartir, que nos ayuda mucho para la cobertura del video. Estás viendo Noticias de Última Hora. Señoras y señores, tómense su tiempo y bienvenidos una vez más a las noticias relevantes de las últimas horas de lo que está pasando en la línea del frente entre rusos y ucranianos. A tempranas horas los sistemas antiaéreos en Ucrania sonaban en todas las partes del territorio ucraniano, todo el país en alerta roja. Las autoridades de Ucrania elevaron este nivel de amenaza citando el peligro del lanzamiento de misiles balísticos de mediano alcance y misiles balísticos intercontinentales por parte de la Federación. El mayor estado de alerta surge tras los informes de una posible respuesta rusa a las recientes operaciones ucranianas dirigidas contra activos estratégicos rusos. Se habla de la venganza de Rusia tras el ataque de este pasado domingo contra aeródromos militares en Rusia en varias regiones. Ojo, alerta aérea. Se habla que incluso habría lanzamientos en las próximas horas de varios misiles Kinzhal. En las últimas horas Rusia anunciaba la suspensión temporal del tráfico en el puente de Crimea. El tráfico rodado en el puente de Crimea ha sido suspendido temporalmente según las autoridades rusas este martes a través de Telegram. El servicio de seguridad ucraniano SBU informó el martes que había atacado el puente de la carretera y el ferrocarril con explosivos submarinos. El servicio de seguridad SBU aseguró este martes que ha dañado en una operación especial uno de los cimientos del puente de Kerch que une la península de Crimea con la Rusia continental al hacer explotar 1.100 kilogramos de explosivos colocados bajo el agua, está informando la EFE. A la hora que estamos grabando el video, a través del Ministerio de la Defensa, o más bien las autoridades allá en Crimea, están negando que se haya cerrado por motivos de este atentado el tránsito de los
los viajeros. Lo que sí aseguran es que hubo una detonación cerca de un pilar, pero que no causó daños. El resto es solamente pues difusión de algunas noticias que no tienen que ver nada con lo que está sucediendo allí en el puente de Crimea. Es lo que está alertando las autoridades allí en la península. TASS recientemente se ha pronunciado, dice que durante un reciente ataque masivo contra una infraestructura social y crítica en las regiones de Zaporilla y Jersón, las fuerzas ucranianas utilizaron drones de ataque que portaban entre 20 y 25 kilogramos de explosivos, según declaró TASS al experto militar Vitaly Keiselov. Los drones de ataque utilizados llevaban entre 20 y 25 kilogramos de explosivos y tanques de combustible con una capacidad de hasta 20 litros. El ataque comenzó desde anoche alrededor de las 0:20 horas de Moscú. Las defensas aéreas estaban en combate, al igual que los militares de la Guardia Rusa, que neutralizaron los drones con armas pequeñas. Según el analista, el ataque podría haber tenido como objetivo Crimea. Esto ocurría en las regiones de Jersón y Zaporilla y desempeñaron un papel importante impidiendo que los drones alcanzaran a cruzar todos a la península de Crimea. Y obligatoriamente es necesario en este momento hablar de las palabras que ha expresado recientemente el consejero de seguridad Dmitry Medvedev desde el Kremlin. Recordemos que a esta hora todo es hermetismo sobre la forma en que va a responder a Rusia sobre los ataques realizados por las fuerzas ucranianas en los aeródromos estratégicos de la Federación y que dejó varias aeronaves destruidas que son parte de la tríada nuclear. Dmitry Medvedev advirtió en un mensaje dirigido a todos los que están preocupados por la reacción de Rusia a los atentados a los aeródromos, diciendo lo siguiente: atención, para todos aquellos que están preocupados y esperando venganza, se suman los ataques a los puentes ferroviarios, dice Medvedev. Atención, esto es literal lo que dijo. Es normal preocuparse, es lo que hace la gente normal, pero advierte que el castigo será inevitable. Más el consejero de seguridad en su mensaje de Telegram enfatiza: ojo a lo que está diciendo entre líneas. Nuestro ejército avanza y seguirá avanzando. Advierte que todo lo que deba ser destruido será destruido y quienes deban ser eliminados lo serán. Las conversaciones de paz en Estambul no buscan alcanzar una paz de compromiso en los términos delirantes de otro, sino asegurar nuestra rápida victoria y completa destrucción del régimen neonazi. De eso se trata el memorándum ruso publicado el día de ayer, es lo que decía Medvedev en la última advertencia que le está enviando a los socios occidentales de Ucrania y a Vladimir Zelensky y a todos aquellos pues que están preocupados por las acciones de Ucrania en los aeródromos por el ataque en cuestión que tuvo lugar el 1 de junio y que se denominó WEF. El servicio de seguridad de Ucrania, dirigido por Zelensky, utilizó 117 drones para atacar aeródromos en Irkutsk, en Yaljevo, en la región de Ryazan, Olenia y en Murmansk, así como instalaciones en las regiones de Ivanovo y Amur. Las declaraciones de Medvedev han tenido gran repercusión. Según la Reuters, las palabras se consideran una señal de la intención de Rusia de intensificar las acciones militares, especialmente tras el ataque. En las últimas horas, escucha lo que le ha dicho Vladimir Zelensky a Putin. Se dirigió este lunes a los medios ucranianos con nuevas advertencias contra Rusia. Eso sí, comentando la reciente segunda ronda de las negociaciones entre las partes del conflicto, el líder de Kiev dijo: según me contaron, la delegación rusa se comportó con un poco más de calma que antes. Los insolentes se comportaron con un poco más de modestia. Veremos si necesitamos algunas medidas más y entonces intentarán comportarse como personas, agregó. Según explican los medios de comunicación locales, Zelensky expresó estas palabras en referencia a la reciente operación ucraniana denominada Telaraña, que golpeó varios aeródromos. El ejército ucraniano cometió este atentado con drones FPV contra los sitios ya mencionados. Otro funcionario que es muy activo comentando los pasos que se dan por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, es Dmitry Peskov, que ha dicho también referente al tema tocado por Medvedev sobre la respuesta a los ataques ucranianos a los aeródromos rusos el domingo. Ha dicho recientemente el funcionario del Kremlin con respecto a la respuesta que se va a dar que no es prudente y que se esperarán las investigaciones y declaraciones que se den por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Ojo amigos, esto es lo que está diciendo el diario The New York Times en una publicación reciente. Ha dicho
que Rusia planea una respuesta a gran escala a los recientes ataques con drones ucranianos contra sus aeródromos militares que afectaron la aviación estratégica, según informó el diario New York Times, citando fuentes de inteligencia estadounidenses. Según la publicación, el Kremlin estaría considerando opciones para reanudar los ataques con drones o utilizar misiles balísticos de mediano alcance. La declaración se produce en medio de la escalada del conflicto y de los preparativos para una tercera ronda de conversaciones en Estambul, lo que subraya un riesgo mayor de la escalada. En las últimas horas, corresponsales de guerra dicen que Sumy está siendo atacada, convirtiéndose en un nuevo epicentro de intensos combates, con las fuerzas rusas intensificando la presión y amenazando con avanzar hacia la ciudad de Sumy. Según el recurso analítico del Deep State, las tropas rusas han concentrado importantes fuerzas de infantería en la dirección de Jotin, buscando alcanzar una distancia que les permita usar drones FPV para atacar el centro regional. La situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania se está deteriorando rápidamente debido a la superioridad numérica de las Fuerzas Armadas rusas y la falta de medios efectivos para contrarrestar los drones. El Deep State dice que las tropas rusas han recurrido al uso masivo de infantería para ocupar posiciones estratégicamente importantes en la comunidad de Kotin, donde el terreno ofrece menos obstáculos neutrales para una ofensiva. Los analistas señalan que el avance de las fuerzas a 20-25 kilómetros de las posiciones actuales permitiría que sus drones, equipados con sistemas de control de fibra óptica, ataquen directamente a Sumy. Las alturas típicas del norte de la región de Sumy crean condiciones favorables para los vuelos de drones, lo que aumenta la amenaza para la defensa ucraniana. Como se destaca en el artículo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no cuentan con suficientes drones ni tripulaciones entrenadas para contrarrestar eficazmente los operadores rusos de vehículos aéreos no tripulados y los sistemas de defensa contra drones de fibra óptica, que son prácticamente inexistentes en la actualidad. En las últimas horas, Ucrania asegura que destruyó 13 aviones en el ataque del domingo contra bases rusas y no 40, como lo habían dicho en una primera instancia. El ataque con drones, nosotros ya lo habíamos dicho y habíamos traído esto a colación. Incluso en el video anterior les habíamos dicho a ustedes que podrían tomar sus propias conclusiones o creer cuál de las versiones es la que dice. Pero esto ya nos está confirmando de que no fueron los 40, sino que ya directamente están confirmando que fueron 13. Bueno, otros informes de expertos militares dicen y aseguran que fueron 7 a 9. En fin, no podremos saber exactamente con prontitud cuántas fueron porque el Ministerio de la Defensa de Rusia, vuelvo y reitero, no ha entregado la cifra exacta, pero esto lo trae El Mundo de España refiriéndose a la información que han emitido desde Kiev, en donde dicen que el ataque con drones lanzado el domingo por Ucrania dejó destruidos 13 aparatos, informó el lunes el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa del gobierno en Kiev. Lo está diciendo Andriy Kovalenko, jefe del Centro contra la Desinformación en Ucrania, añadiendo en un mensaje en Telegram que varios aviones más fueron dañados en el ataque dirigido contra bombarderos estratégicos rusos con capacidad para transportar armas nucleares. Rusia ha presentado un memorándum a Ucrania como parte de las negociaciones que se desarrollan en Estambul. Esto fue dado a conocer por las agencias TASS y RIA Novosti. El documento, que fue recibido por parte de Ucrania el lunes, detalla exigencias del Kremlin para establecer el cese del fuego y sienta las bases para una potencial resolución del conflicto entre ambas. Ha propuesto Moscú un alto al fuego de 30 días supeditado al retiro completo de las fuerzas ucranianas de las regiones que considera anexionadas, a saber, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Kherson. Además de este repliegue, Rusia busca que Kiev comprometa medidas adicionales de reconocimiento y de neutralidad. La delegación rusa se han enmarcado estas acciones dentro de lo que describen como un plan minuciosamente elaborado, según explicó el negociador jefe ruso Vladimir Medinsky. Los puntos acordados de manera preliminar también incluyen dentro del memorándum el levantamiento de todas las sanciones económicas impuestas y el reconocimiento legal internacional de los territorios disputados como parte del territorio ruso. Las condiciones impuestas por Rusia para el cese al fuego en el territorio ucraniano se centran en la retirada estratégica del ejército ucraniano en las regiones orientales y meridionales del país. Se habla de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Kherson. Medinsky explicó que la propuesta consiste en un repliegue completo hacia las líneas acordadas previamente por ambas partes, asegurando así un área de desmilitarización efectiva. Además de esta retirada, del memorándum elaborado por Moscú presentando alternativas, dos para gestionar el cese al fuego. La primera alternativa requiere a Ucrania la retirada a cierta distancia, acordando una línea precisa más allá de la frontera reconocida por Rusia. La segunda opción contempla restricciones de movimiento de las fuerzas ucranianas, permitiendo únicamente desplazamientos orientados
obligados a cumplir con la retirada a una distancia previamente pactada. Las dos propuestas son elementos críticos del documento presentado por las negociaciones en Estambul e indican la firme postura de Moscú respecto a las acciones militares de Ucrania en las regiones que se considera parte integral de la Federación Rusa. Ambas partes, sin embargo, aún no han alcanzado un acuerdo definitivo sobre estos puntos y Ucrania ha mostrado en ocasiones su rechazo a tales condiciones, considerándolas inaceptables para su soberanía y seguridad nacional. El memorándum entregado por Rusia contiene una lista de exigencias adicionales que va más allá de la retirada militar de Ucrania. Otra de las exigencias notables es la neutralidad obligatoria de Ucrania, es decir, que no pueda entrar su ingreso en las alianzas militares como la OTAN y limitando el tamaño de su ejército. Esto forma parte de la estrategia de Rusia para mitigar lo que percibe como amenaza directa a su seguridad. El memorándum también aboga por una serie de intercambios humanitarios como la amnistía mutua de presos políticos y la liberación de civiles en prisión, lo que pasó ahorita en las conversaciones del lunes, que también hubo canjes por niños que están del lado ucraniano y que son de origen ruso y de origen ucraniano y que los tiene la parte rusa. Las reacciones ante las recientes propuestas de Rusia siguen siendo críticas, especialmente por parte de Kiev, que ha mantenido su posición durante las condiciones impuestas por Moscú durante las negociaciones en Estambul. El jefe negociador Medinsky en las últimas horas describió las medidas como soluciones a las causas profundas del conflicto y afirmó que el plan presentado por la delegación está bastante detallado y muy trabajado. Sin embargo, el rechazo de Ucrania se sustenta en su defensa de la soberanía territorial y nacional. Tanto funcionarios como observadores internacionales han señalado que las demandas rusas, vistas como instrumentos para legitimar sus acciones territoriales y fortalecer su esfera de influencia en la región, no recibieron el buen visto de Kiev. De hecho, Ucrania ya ha expresado en varias ocasiones que no acepta estas condiciones que, según Kiev, violan la integridad territorial o que pongan los riesgos de su anatomía política. Es esta información que les traigo a colación de parte de la FPF y Europa Press. El reciente ataque con drones contra aeródromos y otras infraestructuras en varias regiones rusas no obstaculizará que Rusia siga actuando en la zona de operación militar especial, según un artículo de The New York Times publicado el martes que cita a funcionarios estadounidenses. Un alto cargo del país norteamericano señaló que el ataque por sí solo no obligaría a Rusia a reducir sus operaciones ofensivas en el frente. Asimismo, funcionarios estadounidenses esperan que Moscú tome represalias significativas contra Kiev por los atentados. Rusia dice que sus tropas capturaron Andrivka en la región ucraniana de Sumy. El ejército ruso reivindicó el martes la captura de una nueva aldea en la región de Sumy, al noreste de Ucrania, fronteriza con Rusia. Kiev afirma temer una gran ofensiva, mientras que Moscú afirma que quiere establecer una zona de seguridad allí para evitar incursiones en su territorio, informa la AFP. En un comunicado, el Ministerio de la Defensa ruso afirmó que sus tropas habrían liberado Andrivka, una localidad que está situada a unos 5 kilómetros al sur de la frontera rusa y a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad de Sumy, capital regional. En las últimas horas se conoce que un caza bombardero polivalente Sukhoi Su-34 eliminó un cuartel provisional de las Fuerzas Armadas de Ucrania en área de responsabilidad de la agrupación Yuk-Sur del ejército ruso, según medios rusos. El objetivo fue alcanzado por bombas de alta precisión guiadas por un módulo universal de planeo y corrección UMPK. La agrupación actúa en la República Popular de Donetsk, aunque el lugar exacto del ataque no se especifica. Se conoce en las últimas horas acciones rusas en Sumy. Allí, según las autoridades ucranianas, dejaron 2 personas sin vida y 20 lesionados en un ataque ruso sobre Sumy. 2 personas resultaron sin vida, casi 20 heridas en el martes en un ataque ruso sobre Sumy en el noreste de Ucrania, donde Kiev teme un ataque a gran escala por parte de las tropas rusas, informa la AFP. Añadió Oleg Grigorov, el jefe de la administración militar regional de Sumy, dijo que comentó los resultados del ataque, añadiendo que fue atacada alrededor de las 9 de la mañana Sumy por 5 cohetes rusos que dañaron un centro médico, automóviles y viviendas. Zelensky acusa a Rusia de un ataque mortal intencionado contra civiles en Sumy. El presidente ucraniano Zelensky acusó a Rusia de un ataque intencionado que dejó al menos 3 personas sin vida y otras 20 heridas al noreste del país, al día siguiente de las conversaciones infructuosas
fuerzas ruso-ucranianas. Y añadió que sin presión internacional, sin medidas significativas de Estados Unidos, Europa y todos los que ostentan el poder en el mundo, Putin no aceptará un alto al fuego. En las últimas horas se conoce el parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, este 3 de junio, en donde dice que las tropas rusas liberaron la localidad de Andriivka en la región de Sumy durante las últimas 24 horas en el marco de la operación militar especial en Ucrania, informó el martes el Ministerio de la Defensa de Rusia. Las unidades del Grupo de Batalla Norte liberaron el asentamiento de Andriivka en la región de Sumy, dijo el ministerio. Las fuerzas rusas atacaron una empresa radioelectrónica ucraniana con mano de obra y mercenarios en más de 140 zonas durante el último día, informó el ministerio. Aviones operativos y tácticos, vehículos aéreos no tripulados de ataque, tropas de misiles y artillería de grupos de fuerzas rusos atacaron la empresa electrónica, talleres de producción, vehículos aéreos no tripulados de ataque, las bases de lanzamiento y almacenamiento, así como las zonas de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios extranjeros en 142 lugares. Según el comunicado, el Ministerio del Ejército ucraniano perdió 1.485 soldados en batallas con las fuerzas rusas en todas las zonas del frente durante el último día. El Grupo de Batalla Norte de Rusia infligió más de 230 bajas a las tropas ucranianas y destruyó 8 vehículos blindados de combate enemigos en el área de responsabilidad durante el último día. El ente castrense dice que el Grupo de Batalla Oeste infligió más de 220 bajas a las tropas ucranianas, destruyendo 3 vehículos blindados de combate enemigos en el área de responsabilidad. Las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron 199 vehículos aéreos no tripulados ucranianos y 4 bombas inteligentes JDAM de fabricación estadounidense durante el último día, informó el ministerio. Los sistemas de defensa aérea derribaron 4 bombas aéreas guiadas JDAM y cohetes del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense, así como 199 vehículos aéreos no tripulados a la fija, dijo el ministerio. En total, según el parte, las Fuerzas Armadas de Rusia han destruido 663 aviones de guerra ucranianos, 283 helicópteros, 61.207 vehículos aéreos no tripulados, 609 sistemas de misiles tierra-aire, 23.729 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.565 lanzacohetes múltiples, 25.636 cañones de artillería y morteros y 36.400 vehículos militares especiales desde el inicio de la operación militar, informó el ministerio. Según TASS, varios distritos municipales en las regiones de Jersón y Zaporilla quedaron parcialmente sin electricidad debido al ataque masivo con drones en Ucrania el pasado 3 de junio. TASS ha recopilado datos claves sobre las consecuencias del ataque ucraniano y especifica lo que fue la escalada del ataque, diciendo lo siguiente: Ucrania utilizó vehículos aéreos no tripulados de ataque a la fija para llevar a cabo ataques masivos, dijo el gobernador de la región de Jersón, Vladimir Saldo. Los ataques fueron dirigidos a la infraestructura energética ubicada en las regiones. Los restos de los vehículos aéreos no tripulados derribaron y dañaron una nueva subestación eléctrica en el distrito de Genichensky de la región de Jersón y una subestación en el distrito de Melitopol en la región de Zaporozhye, informó Saldo. En la región de Zaporilla quedaron 457 localidades sin electricidad, informó el gobernador Yevgeny Balinsky. El corte de electricidad afectó a más de 600.000 habitantes, señaló. Más de 104.000 personas en 150 asentamientos en los distritos de Genichensky, Novotroinsky, Ivanovsky y Nizhegorod en la región de Jersón se quedaron sin electricidad debido al ataque con drones, precisó Saldo. Como resultado, se incendió un transformador en la subestación eléctrica del distrito de Genichensky, pero los empleados del Ministerio de la Defensa de Rusia extinguieron el incendio. Los ingenieros energéticos trabajaron rápidamente. Las instalaciones significativas en la región de Zaporilla quedaron sin electricidad después de el ataque con aviones no tripulados. Fueron conectados a fuentes de energía de respaldo, dijo Balinsky. Vamos a cambiar y nos vamos para ir a Estados Unidos. El presidente Trump dice estar abierto a reunirse con Putin y Zelensky en Turquía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar dispuesto a viajar a Turquía para mantener negociaciones tripartitas con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y el ruso Vladimir Putin, informa la Casa Blanca este lunes. Lo que dijo Caroline Leavitt, en palabras de Trump, es que el presidente ha dicho que está abierto, ello llegado al caso, pero quiere que ambos líderes y ambas partes se sienten en la mesa de negociaciones juntos, declaró la portavoz Caroline Leavitt después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan propusiera de nuevo una cumbre para intentar poner fin a la guerra en Ucrania. El Kremlin llamó este martes a no esperar resultados inmediatos tras la segunda ronda de negociaciones con Ucrania, celebrada en Estambul, durante la cual las partes intercambiaron memorandos con visión para el conflicto, informa la EFE. Según Peskov, sería un error esperar decisiones y avances inmediatos, pero el trabajo está en marcha. Se alcanza
alcanzaron ciertos acuerdos en Estambul que son importantes, dijo Peskov, portavoz de la presidencia rusa, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov agregó que se trata en primer lugar de la gente, en alusión al nuevo pacto para el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la guerra en 2022. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, reveló este lunes cuál fue la reacción del presidente estadounidense Donald Trump ante el atentado de Kiev contra los aeródromos rusos ubicados en las provincias del país. En declaraciones a la prensa, la vocera indicó que la reacción del mandatario estadounidense es que el conflicto ucraniano debe de terminar, ya que ha sido brutal para ambas partes y el presidente quiere que esta guerra termine en la mesa de negociaciones, y se lo ha dejado muy claro a ambos líderes rusos y el ucraniano, a Putin y a Zelensky, tanto en público como en privado. Por lo cual, en las últimas horas, un embajador también ha dicho que la paciencia del presidente estadounidense Donald Trump se está agotando en cuanto a la posibilidad de resolver el conflicto, declaró este lunes el embajador de Estados Unidos en Turquía, Thomas Barrak. En una conversación con medios turcos, Barrak resaltó el rol que desempeña Turquía en aportar la resolución pacífica de la crisis ucraniana y lo describió como clave. Al mismo tiempo, indicó que Trump ha llegado al final de su paciencia y que en general no se puede decir que sea una persona muy paciente con la intervención de Turquía ahora y la eliminación de los problemas operativos. Podría haber una reunión de líderes a nivel superior, aseveró. El presidente ha dicho que está abierto en caso de que tenga lugar, pero requiere que ambos líderes y ambas partes se sienten a la mesa juntos, y hoy vimos hacerlo a instancias del presidente, manifestó la vocera de la Casa Blanca, refiriéndose a una posible reunión, tercera ronda de conversaciones, pero que estén presentes los presidentes. El presidente venezolano Nicolás Maduro arremetió este lunes contra el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quien aseguró que su país está avanzando en la preparación para la guerra. ¿Puede estar en sus cabales el primer ministro de un país tan poderoso como la Gran Bretaña hablando de que está preparándose para la guerra? Esto fue lo que dijo Nicolás Maduro. ¿Es ético, es moral de hablar de que quiere una guerra? ¿La humanidad necesita más guerras?, preguntó el mandatario en su programa. Estas son sus declaraciones. Un primer ministro de un país tan poderoso como la Gran Bretaña, hablando que se está preparando para una guerra. ¿Es ético, es moral hablar que quiere una guerra? ¿La humanidad necesita más guerras? ¿Ah? Tras mencionar que este 2025 se celebran los 80 años de la derrota de los nazis a manos del Ejército Rojo y el fin de la Segunda Guerra Mundial, Maduro instó a la humanidad, a quien pueda escuchar, a levantar un poderoso movimiento social, un movimiento popular en Europa y en todos los países contra el guerrerismo, contra el militarismo, y llama al primer ministro descocado y loco, endemoniado. Esto fue lo que le dijo a Starmer. Es una locura que Europa esté hablando de guerra. Yo llamo a la humanidad, a quien pueda escuchar nuestro mensaje, a levantar un poderoso movimiento social, un poderoso movimiento popular en Europa y en todos los países contra el guerrerismo, contra el militarismo y contra la guerra que llama este primer ministro descocado y loco. Por otro lado, un periodista le da con todo al primer ministro Keir Starmer. Dijo que en un caso, en una preparación o en una lucha con Rusia, perderíamos en 24 horas. Es lo que ha dicho un periodista llamado Charlie Bowes, respondiendo a las palabras de Starmer, que ya han comenzado a suscitar una fuerte reacción pública en torno a lo que dijo el mandatario de que se va a establecer una fuerza de combate más integrada, más preparada y más letal que nunca, respaldada por una reserva estratégica más fuerte, plenamente entrenada y lista para movilizarse en cualquier momento, y que su país se está preparando para la guerra. El periodista irlandés Charlie Bowen señaló que el Reino Unido sería derrotado en un hipotético conflicto bélico con Rusia en 24 horas. Steinme Führer, fijamos que podemos luchar contra los rusos en una guerra de fantasía que nunca sucederá. Perderíamos en 24 horas porque no podemos luchar más bien contra la pobreza, el crimen, la inmigración masiva y el colapso del servicio de la salud, escribió en su cuenta de X. Fueron las palabras que le emitió el periodista irlandés a las declaraciones del primer ministro del Reino Unido. Estamos hablando de Keir Starmer. De esta manera, el periodista comentó las declaraciones del jefe del gobierno británico, quien aseguró este lunes que en el marco de una estrategia para la defensa se prepara para una posible guerra el Reino Unido. Londres. Durante las visitas a las instalaciones de la compañía Bain System en Govan, en Glasgow, Escocia, Starmer prometió establecer una fuerza de combate más integrada y lista para movilizarse, además de que
anunció que el gobierno adoptará una postura de la OTAN primero, que será parte fundamental de la estrategia.